El primer día de clase, doña Ángela se enfrentó a sus alumnos de quinto grado. Le dijo que ella trataba a todos los alumnos por igual y que ninguno era su favorito. En la primera fila sentado estaba Danilo, un niño antisocial con una actitud intolerable, el cual siempre andaba sucio y todo despeinado. El año anterior, doña Ángela había tenido a Danilo en una de sus clases. Doña Ángela veía a Danilo como un niño muy antipático. A ella siempre le daba mucho gusto poder marcar con lápiz rojo todo el trabajo que Danilo entregaba con una F. En la escuela donde doña Ángela enseñaba, se le requería revisar el archivo de historia de cada alumno y el de Danilo fue el último que ella revisó. Cuando ella comenzó a leer el archivo de Danilo, se encontró con varias sorpresas. La maestra de Danilo de primer grado había escrito: Danilo es un niño muy brillante y muy amigable. Siempre tiene una sonrisa en sus labios. Él hace su trabajo a tiempo y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase. La maestra de segundo grado escribió de Danilo: es un alumno ejemplar, muy popular con sus compañeros, pero últimamente muestra tristeza porque su mamá padece de una enfermedad interminable. La maestra de tercer grado escribió: la muerte de su mamá ha sido muy difícil para él. Él trata de hacer lo mejor que puede, pero sin interés. Tampoco el papá demuestra ningún interés en la educación de Danilo. Si no se toman pasos serios, esto va a afectar la vida de Danilo. La maestra de cuarto grado escribió: Danilo no demuestra interés en la clase. Cada día Danilo se cohíbe más. No tiene casi amistades y muchas veces duerme en clase. Después de leer todo esto, doña Ángela sintió vergüenza por haber juzgado a Danilo sin saber las razones de su actitud. Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos de Navidad envueltos en fino papel, con excepción del regalo de Danilo, que estaba envuelto en un papel del supermercado. Doña Ángela abrió todos los regalos y cuando abrió el de Danilo, todos los alumnos se reían al ver lo que se encontraba dentro. En este envoltorio había una botella con un cuarto de perfume y un brazalete, el cual le faltaban algunas de las piedras preciosas. Para suprimir la risa de sus alumnos, ella se puso inmediatamente a aquel brazalete y se echó un poco del perfume en cada muñeca. Ese día Danilo se quedó después de la clase y le dijo a la maestra: Doña Ángela, hoy usted huele como mi mamá. Después de todos haberse ido, doña Ángela se quedó llorando por una hora. Desde ese día ella cambió su materia. En vez de enseñar lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños. Doña Ángela empezó a ponerle más atención a Danilo. Ella notaba que mientras más ánimo le daba a Danilo, más entusiasmado reaccionaba a él. Al final del año, Danilo se convirtió en el más inteligente de la clase y a pesar de que doña Ángela había dicho el primer día de clase que todos sus alumnos eran iguales, Danilo era su preferido. Así pasaron 6 años y doña Ángela recibió una nota de Danilo, la cual decía que se había graduado de la secundaria y que había terminado en tercer lugar. También le decía que ella era la mejor maestra que él había tenido. De ahí pasaron 4 años cuando doña Ángela volvió a recibir noticias de Danilo. Esta vez, él le escribía que se le había hecho muy difícil, pero que muy pronto se graduaría de la universidad con honores y le aseguró a doña Ángela que todavía ella seguía siendo la mejor maestra que tuvo en su vida. Pasan 4 años más cuando doña Ángela vuelve a saber de Danilo. En esta carta él le explicaba que había adquirido su bachillerato y que había decidido seguir su educación. En esta carta Danilo también le recordaba que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Esta vez la carta estaba firmada como Dr. Danilo Acosta. Bien, la historia no termina ahí. En la primavera, doña Ángela volvió a recibir una carta de Danilo donde le explicaba que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si doña Ángela
podía asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su papá había fallecido varios años atrás. Claro que doña Ángela aceptó con mucha alegría. ¿Y sabes qué hizo? El día de la boda, ella se puso aquel brazalete sin brillantes que Danilo le había regalado y también el perfume que la mamá de Danilo usaba. Cuando se encontraron, se abrazaron muy fuerte y el doctor Acosta le dijo en el oído muy bajito: «Doña Ángela, gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir que era importante y que yo podía hacer la diferencia». Doña Ángela, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Danilo, tú estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia. Yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti». ¿Cuántas veces juzgamos a las personas sin saber por lo que esa persona está pasando?